Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 832. Muchísimas gracias por la gentil comparecencia a este programa de noticias y opinión de la cadena Democracia. Doctor Julio César Trujillo, quisiéramos comenzar con usted, porque en la lógica política la experiencia manda. Yo creo que de alguna manera hay un acuerdo generalizado de actores políticos vigentes que se dieron cuenta que la colectividad ecuatoriana está harta y fastidiada de tanta corrupción, en primer lugar. Corrupción por todas partes. Luego, secretos. A veces resultan secretos a voces y la gente comenta la impunidad, no, y anda a haber hecho esto, forja hipótesis, en ausencia naturalmente de una explicación cabal, completa. Y este instante, doctor Trujillo, lo que estamos observando, doctor Daza, doctor Silva, lo que estamos observando es que la gente como que no se convence de todo lo que le están diciendo los invitados a los diferentes medios de comunicación colectiva esta mañana. Siempre queda algo que no está tan transparente que digamos. ¿Quiénes llegaron a un entendimiento, con su permiso, doctor Trujillo? Le pregunto al jurista Stalin Raza, ¿quiénes están mancomunadamente en un acuerdo, mismo que convino delegar al señor presidente de la Asamblea Nacional por su alta jerarquía institucional, porque fue ministro del Interior, porque logró detectar dónde se encontraba el Capaya en la ciudad de Miami, pese a que anduvo por la Florida algunos días, según pudimos nosotros establecer en aquella oportunidad, y luego se instaló, donde acudieron varios periodistas, donde hubieron grabaciones, donde incluso se dio modos de contratar a un detector de mentiras y con una tecnología de punta, un gringo que le convalidaba todas las cosas que él iba diciendo, y naturalmente que él estaba diciendo la verdad. Ahora, que la máquina le respetó más a él que a la verdad, aquello ya no sabemos, ¿no? Bueno, quedaron así las cosas, pero claro, estricta vigilancia del gobierno de Correa para Capaya. Quédense aquí y no se muevan. Yo le decía de comienzo, por eso la presencia del señor ex subsecretario de gobierno y del mismo jefe de inteligencia que sobrevive, director de inteligencia, sobrevive a los dos regímenes, el de Correa y el régimen actual. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a una circunstancia? ¿A quién le vamos a creer? ¿A qué vino efectivamente? ¿A qué vino? ¿Cuál es el objetivo estratégico político más que ético o de descubrimiento de quién se robó más la plata? Sino el tema político, la fatiga social sobre el hecho de la corrupción nacional en todos los ámbitos y el problema de no creer a nadie o en nadie. Eso es lo que lamentablemente está en el cuerpo social ecuatoriano, está aconteciendo. Salvo que ustedes piensen, ojalá en forma distinta a lo del periodista, les dejo con la audiencia de la cadena Democracia. Usted tiene la palabra.
Gracias, Doctor Gonzalo. Raza. Buenos días al doctor Trujillo, buenos días al doctor Silva, a la audiencia que nos escucha a través de Radio Cadena Democracia. Mire, hay dos niveles de análisis para abordar este problema, y el uno es el político y el otro es el jurídico, y no estoy diciendo nada nuevo. El tema es que cuando del análisis político se trata, hay que leer entre líneas. En tanto que cuando del análisis jurídico se trata, hay que mirar lo que se hace explícito dentro de un proceso judicial. Y allí es donde yo veo que los dos niveles de análisis van a chocarse. Porque desde la lectura política, claramente lo que ocurre es que esto se trata de un movimiento político para mover el tablero de lo que tiene que pasar con el vicepresidente Glass. No veo de otra manera la intención de coordinar esta entrega del señor Carlos Pareja Yanuseli, sino tener como objetivo político finalmente la estocada al vicepresidente Glass. Esto desde el punto de vista político significa mandarle la pelota a la cancha de la Fiscalía, dado que en la Asamblea Nacional no se pudo concretar la acusación política para adelantar el juicio político. Entonces hoy lo que se está haciendo es mandarle la pelota a la cancha a la Fiscalía para que la Fiscalía, en base a la cooperación eficaz, al sometimiento a cualquiera de los procedimientos que establece el COI por parte del señor Carlos Pareja Yanuseli, proporcione datos que le sirvan a la Fiscalía para imputar al vicepresidente Glass. Y ahí viene el problema jurídico, en cambio, porque si el análisis político se queda solamente en esto, podría fracasar la estrategia desde el punto de vista jurídico, porque no es tan sencillo que una persona se someta a una cooperación eficaz solamente dando datos y hablando a través de las redes sociales. La ley exige que se cumplan algunos requisitos, que la información que proporcione tenga que ser veraz, tenga que ser comprobable y que sea real. Y eso al fiscal que tiene que procesar ese acuerdo de participación o de cooperación eficaz le va a resultar muy complejo. Más todavía cuando yo pienso que debe estar bastante resentido y bastante disgustado el señor fiscal general por no haber sido invitado a este operativo de entrega del señor Carlos Pareja. ¿Por qué no lo invitarían, doctor Raza? Ahí también tenemos dos niveles de análisis. Desde el punto de vista político, claramente porque hay un mensaje de desconfianza en la participación de él. ¿Por haber sido pana del expresidente Correa? Desde el punto de vista político, sí. Ahora, desde el punto de vista jurídico está muy mal que no lo hayan hecho, porque el funcionario competente para coordinar todas esas cosas, para trabajar en conjunto con la SENAIN, con el Ministerio del Interior, con la Policía Judicial, es el fiscal general, que es el que encabeza ¿cómo le avisan esas... a un enemigo de la verdad, digamos, desde la lectura del otro sector? Sí, yo no quisiera... El sector opositor, es que el sector opositor no cree en el doctor Vaca. Yo no quisiera conjeturar que él se resista a ese tipo de cosas, pero desde el punto de vista político claramente es un mensaje desfavorable a la institucionalidad de la Fiscalía, claro, y a la persona del propio fiscal general. Y esto es lamentable, porque además eso va a tener consecuencias después en lo jurídico. El doctor Vaca no estará muy conforme ni estará muy dispuesto a llegar a un acuerdo de cooperación eficaz con el señor Capaya después de que le han ignorado a él en el proceso de entrega. No se ha sacado nada entonces, doctor Raza, porque sí, va a volver a cero. Vamos a ver qué hace, ¿no? El señor Carlos Pareja Yanuseli tiene una sentencia ya en uno de los casos. En ese caso no es posible la cooperación eficaz. Tiene abiertas algunas otras investigaciones en otros procesos, ahí podría dárselo de la cooperación eficaz, pero si él lo que pretende hablar, por ejemplo, en la información que tenga es del caso de Brecht, claramente él no está participando dentro de esas investigaciones, por lo menos hasta hoy. Tendría que aceptar que él ha participado en esos hechos para someterse a una cooperación eficaz, porque potencialmente va a ser un procesado. Pero si no lo va a hacer de esta manera y solamente va a proporcionar datos de actos en los que él no habría participado, a él no le alcanza la cooperación eficaz. Tendrá que pedir someterse al programa de testigos protegidos o alguna cosa de estas para poder dar la información, pero claramente no a través de la cooperación eficaz. Entonces, vamos a ver cuál es el desenlace. Lo que sí es cuidado. No le creo tan ingenuo en haberse convencido del ofrecimiento que le formularon los enviados, en este caso el doctor Serrano, pues no. Claro, bueno, se dice que algo más debe haberle comprometido el doctor Serrano. Yo lo que quiero concluir con la idea es en este sentido. Cuidado, vaya a fallar el objetivo político, claro, porque la estrategia jurídica fracase y esté mal diseñada.
Así que las personas que están buscando el objetivo político tienen que no descuidarse de lo que va a pasar en lo jurídico, porque si no se les puede caer la estantería. Pero, así es, pero complicado, doctor Trujillo, que el asunto jurídico prevalezca más que el asunto político. El doctor Serrano está fundamentalmente empeñado en el objetivo político, más que en el cumplimiento exacto de lo que disponen nuestras leyes nacionales. En otras palabras, doctor, si le falla la operación desde el lado político, no hemos sacado absolutamente nada. Usted, aparte de ser un jurista espléndido, es fundamentalmente un gran analista político y experimentado más que todo. Así es que le dejo en sus manos. Ahorita la prioridad es solucionar el problema político, pero con un instrumento legal mal utilizado no va a servir sino para que entre ellos mismos se arme la grande, digamos, en la discusión jurídica. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarme a este programa con dos distinguidos penalistas. De suyo, no puede haber conflicto entre la política y el derecho, porque se mueven por senderos distintos, pero van a un objetivo común, que es la vida pacífica, la convivencia pacífica de los habitantes del Ecuador, en este caso. Pero el momento en que se los desvía a la política o se le desvía al derecho, se pueden dar estos conflictos que usted anota y que se ha notado en este programa. La duda suya es la duda de todos los ecuatorianos, creo yo. ¿A qué viene el señor Carlos Pareja Iannuzzelli? ¿Y qué es lo que va él a aportar? Está por verse. Él dice que viene a colaborar con la justicia para ratificar sus declaraciones anteriores, documentadamente y con pruebas. De ser así, el estremecimiento del país va a ser gigantesco, porque van a caer cabezas bien poderosas del país. Y estas no caen sin hacer estruendo. Pero que, por supuesto, al país le conviene que se colabore con la justicia y los que tienen pruebas presentando las pruebas y los que tienen documentos exhibiendo los documentos. Eso es lo que conviene al interés nacional. Pero si viene a encubrir lo que ya dijo, va a ser peor. Primero, yo creo que él tendrá que salir ya no protegido por la policía, sino también tal vez por las Fuerzas Armadas, porque el pueblo ecuatoriano no va a tolerar que ahora venga a decirnos una cosa distinta de la que nos dijo en sus programas de televisión y que fueron conocidos por todo el pueblo ecuatoriano. Estamos pues ante la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el señor Capaya? Lo que nos dijo en Miami. ¿A eso se refiere, doctor? ¿Qué va a hacer ahora? El detector de mentiras. ¿O va a ratificar lo que dijo? ¿Sería o no sería tecnológicamente que estaba funcionando? Él dice que viene a ratificar en eso y a entregar pruebas y documentos que
Así es. en los que sus afirmaciones se sustentan. Por consiguiente, si es así, yo creo que el país va a llegar a conocer la verdad, ya no solo por las declaraciones de él, sino por las pruebas que nos aporte y también por los documentos que nos haga conocer. Pero he oído, en cambio, he leído en la prensa lo que dicen los abogados de Carlos Pareja. Ellos dicen que viene a demandar la nulidad de las sentencias en las que fue condenado Carlos Pareja. Y ahí sí vienen las dudas, porque ahí caben toda clase de entendimientos y toda clase de desentendimientos también. En todo caso, como usted ve, la presencia de Pareja es una incógnita todavía. ¿Y usted ha alcanzado más o menos, doctor Trujillo, a darse cuenta, su imaginación grafica la trama que fue utilizado este fin de semana, este feriado, con el viaje del señor presidente de la Asamblea, con auspicio de quien fue, con el convencimiento de qué sectores, para augurarle o no augurarle éxito político a la diligencia? Yo le he invitado para que nos haga el favor de explicarnos lo político. El objetivo político no está claro, porque sería la caída de Glass. Porque lo que oímos a Pareja fue que Glass era la cabeza de todas las picardías que ocurrían en los sectores que estuvieron bajo el control de Glass. Si eso viene a ratificar y trae pruebas y trae documentos que confirmen esto, Glass está caído. Ese podría ser el objetivo del un lado. Del un lado. Ya, y por eso está Cascarrabias, Bruselas. Porque también surge la especulación. ¿Por qué va Serrano? Serrano va porque es el posible sucesor de Glass. Ya, pero él ha dicho que no busca llegar a la vicepresidencia de la República. Pero claro, esa es una afirmación que está por verse. Claro. Porque desgraciadamente en el país las grandes figuras de la política no se distinguen precisamente por su veracidad. El caso de Correa es el caso más clamoroso. Vea usted, Correa era posgrados, le faltaba universidades para sus posgrados y su sabiduría. Y resulta el peor economista del mundo. Nos deja en una crisis económica que ni el más mal abogado habría podido alcanzar lo que logró este gran economista. Con tantos doctorados honoris causa, ya faltaba países. Argentina, por fortuna, Argentina ayer le dio lecciones a América Latina. Así es. El pueblo no se engañó ni volvió a votar por las Islas Latinas. Pese a que los encuestadores decían que ella encabezaba los resultados electorales, se ve que ni siquiera tuvo el valor de ir a su pueblo a votar, porque tenía miedo de la reacción del pueblo en las calles si ella salía a votar, como parece que ocurrió ya en otras provincias, llaman ellos a los estados del Estado Federal de Argentina, en que les gritaban con términos que la televisión argentina se resistía a difundir, para mandarles sacando de las urnas electorales a quienes se habían destacado por el robo. Espero, ya le pasó eso a Venezuela. El pueblo venezolano ya detestó a los ladrones, no los eligió a los opuestos. Más allá de ideologías, de izquierdas, de derechas, qué sé yo, lo que sea, lo que dijo el pueblo venezolano fue: no más ladrones, váyanse a su casa. Pero claro, los ladrones que tienen la fuerza continúan atormentando a ese noble pueblo. Creo que lo mismo pasaría aquí en el Ecuador.
Están jugando con fuego. Si Están jugando con fuego. Sí, yo y claro también está, creo estos que creen mismo. que son demasiado hábiles, demasiado listos, van a encontrarse con un pueblo rebelde, del pueblo del 10 de agosto, de ese pueblo que pudo planear el 2 de agosto, porque el pueblo que no fue solidario con los héroes del 10 de agosto, fue solidario con los del 10 de agosto, el 2 de agosto, que se expuso a la masacre, pero no toleraba un gobierno ineficaz. Ese era el auténtico pueblo quiteño. Era el pueblo. Y ese era el pueblo, sigue siendo ese pueblo. Yo creo que están jugando el periodista con fuego. José Hernández, doctor Silva, escribía y decía que todo el oficialismo, en las actuales circunstancias, todo el oficialismo está trabajando contra Lenin. Incluso asesores como Patiño. Y claro, cuando uno leía estos textos, decía, tiene razón. Entonces, ¿cómo el señor presidente de la Asamblea asume semejante responsabilidad? ¿Convence al señor presidente actual y se resiente con su ex líder, el presidente Correa? Son incongruencias que al verlas uno se pregunta, y la gente, estamos trabajando para la gente, estamos tratando de saciar una explicación que requiere el público, no estamos trabajando para nadie. Ni la radio ni mis invitados están trabajando sino en favor de la verdad que necesita saber la colectividad ecuatoriana. Entonces, ¿cómo explicamos esto, no? No encajan las cosas. Doctor Silva, tal vez a usted le encajan de otra manera. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Saludo cordial a mi distinguido maestro Julio César Trujillo y a Stalin Raza y a la ciudadanía. Mire, cuando yo leí el día de ayer, el diario La Hora, dice de que viene el señor Capaya para ponerle el cascabel al gato, ¿no es cierto? Me sonreí. Él dijo literalmente. Por supuesto. Me sonreí y me recordaban varias fábulas con diferentes nombres que van a lo mismo, como las de Esopo, como las de Samaniego, como las de Lope de Vega, etcétera, pero todas van igual a recordarnos que había una casa maravillosa en donde vivían un montón de ratoncitos. Y estos ratoncitos disfrutaban de toda esta benevolente actitud y propiedad del propietario, con comida, etcétera, hasta cuando al propietario se le ocurre traer un gato. Entonces, cuando trae el gato, los ratones comienzan ya no a salir del hueco de la madriguera, y poco a poco iban convirtiéndose en famélicos, y no había el agua para continuar alimentándose, y conciliábulos entre los ratones, ¿cómo le matamos al gato? Entonces, unos decían otros decían otra cosa. Hasta cuando un joven ratón dice, la única solución es ponerle un cascabel al gato. Esto es lo que decía justamente Carlos Pareja Llanuselli, si usted me permite. Para cuando ustedes vean y escuchen este video, ya me habré entregado a la justicia ecuatoriana. Y lo hago convencido de que el señor presidente Lenín Moreno, con quien no he conversado, está cambiando las cosas, está dejando actuar a la justicia y a los organismos de control de manera independiente, que es lo principal para iniciar cualquier cambio en un país. De manera que esas señales me obligan a mí a ir al país, a enfrentar a la justicia y decir mi verdad. Como siempre les dije, ecuatorianos, y bajo polígrafo, yo no estaba ni estoy, obviamente, en la lista de Odebrecht, no estoy en la lista de Refinería del Pacífico, no estoy en la lista de las hidroeléctricas, no estoy en la lista del mayor atraco en la historia republicana del Ecuador, junta, que es Comercio Internacional, y no estoy tampoco en las mafias de la refinería de Esmeraldas. Ecuatorianos, ha llegado el momento de ponerle el cascabel al gato. Lástima para mí que me tocó hacerlo a mí, pero
dadas las condiciones, no hacerlo sería una traición a la patria. Y por eso es que estoy en este momento enfrentando la justicia. Quien quiera que escuche personas ingenuas o jóvenes o niños de convencerse. Usted se convence de lo que dice. Permítame terminar esta Pareja. parte de la fábula que falta solamente medio segundo, medio minuto. Es que el ratoncito pequeño Pero si dice... usted comenzó con el cascabel Sí, al gato. justamente eso es. Le dice, la única solución de quitarle al gato encima es poniéndole un cascabel. O sea, eso que los niñitos llaman esos sonargueros, esos chinescos para que se entretengan los niños. Eso. Entonces, en esta reunión de los ratones dicen, bueno, ¿y quién se encarga como voluntario de ponerle el cascabel al gato? Para saber que va a pasar por allí. Nadie. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué resulta con esta conclusión de la fábula? De que aquí el gato es el señor Carlos Pareja Llanoseli, que él mismo se pone el cascabel. Y la pregunta es, ¿para favorecer a cuántas ratas? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿O para condenar a tantos ratoncitos? Esa es la fábula con su conclusión. Bien, ahora por el otro lado. Todo delincuente impone condiciones en la colaboración eficaz cuanto en atenuante trascendental. Todos. Lo único que el fiscal hace es coordinar sobre cuánto te podemos poner o la rebaja que te podemos beneficiar en las penas. Lo único. Para que me avises. Nada más. Con Entonces, la el condición de que delincuente me es el que pone la informes. condición. ¿Por qué? Por intención. Porque primero es parte del delito. Segundo, la colaboración de él tiene que ser demasiado eficaz, como dicen, precisos, verdaderos, comprobables, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, él está en condición de decir, yo participé en estos hechos con tales personas o a tales personas, los incluí o me incluyeron. Entonces, ¿qué resulta? Que todos estos colaboradores eficaces no son más que delincuentes, ¿no es cierto?, que pertenecen a la primera categoría de la división que Rossi hacía sobre los delincuentes y su etiología, los natos. O sea, aquellos que buscan o encuentran sus determinados cómplices, ¿no es cierto?, solo hasta favorecerse de los hechos y después o les delatan o les liquidan. O sea, venían los congénitos, los natos, los pasionales, los ocasionales y los habituales. Esa era la división. Entonces yo creo, Gonzalo, que la jugada que se lo hizo jurídicamente, y más escuchándole al señor ministro fiscal general, para mí es gravísima en contra del señor Pareja. ¿Por qué? Porque ni la atenuante trascendental, que rebajarían hasta un tercio de la pena, ni la colaboración eficaz, que podría rebajarse hasta el 10, hasta el 20% de la pena en todos los delitos que colaboren. Si es que existe una sola agravante, así dice el COIF, una sola agravante. Ya las atenuantes en favor no sirven, ni las trascendentales, ni las de cooperación eficaz. ¿Por qué? Porque él cometió los delitos en conocimiento y en razón de que él era un funcionario público. Entonces ya no existen atenuantes. Por esto es que le imponen 5 años de prisión en el delito de cohecho. Ahí está la respuesta. Claro. Le pusieron el máximo. ¿Por qué? Porque no se aceptan ninguna atenuantes Cuando favor. se trata Cuando se de un... trata de un funcionario público. Así Ok. dice el artículo 47N19 del COIF. Perfecto. Entonces, ¿a qué vino? A cumplir las penas que se le imponga acá. A beneficiarse de que se encuentra con su familia cercana en una cárcel de su país, a mi entender. Pero ¿qué de la reparación integral? No se sabe nada. No se conoce absolutamente nada sobre los dineros que se dice que se les incautaron, que se recuperaron, que están en determinadas cuentas. No se habla absolutamente nada. Lo que sí es preocupante, Gonzalo, es
cómo el señor presidente del Congreso Nacional, en compañía de dos integrantes de la CNI, pues aparecen ante la prensa nacional cuando le traen al señor Carlos Pareja. Es preocupante, ¿por qué? Porque el único dueño, para que la gente entienda, del procesado es el fiscal. El fiscal tiene obligaciones establecidas tanto en el Código Orgánico Integral Penal dentro de sus funciones, en el Código Orgánico de la Función Judicial dentro de sus funciones, como en la Constitución de la República entre sus funciones de investigador. Así lo dice el 195. Por consiguiente, se aprecia una entronización del legislativo, cuanto del legislativo en la función jurisdiccional. ¿Cuánto del ejecutivo? Claro, ejecutivo, Porque legislativo, también porque permite los dos señores son de la CNI, y eso es de ejecutivo. El otro es del legislativo. En la función judicial. Pero el presidente del ejecutivo agradece la gestión del presidente del legislativo. O sea, hay un acuerdo para viajar. Eso me parece que es un elemento tanto jurídico como político muy importante. Y es por eso que el público dice, ¿a qué acuerdo han llegado entre estos tales y cuales? Así está comentando en las calles la gente, hasta en la familia dicen así. Entonces, entre estos ya se han puesto de acuerdo. Ahora, con razón que viene tan ingenuamente el señor Carlos, viene tan ingenuamente a territorio ecuatoriano a cumplir ¿con qué condiciones? No creo que a entregarse para que le fusilen. No creo que sea el señor Carlos Pareja Llanuselli, que decía antes, claro que decía, que nada se movía si no autorizaba el señor Glass. No se hacía absolutamente nada que no tenga el visto bueno o no haya tenido el visto bueno de Jorge Glass. Absolutamente nada. ¿Podía usted tomar alguna decisión importante sin requerir la aprobación de Jorge Glass Espinel? No. Él es el traductor, más que traductor, poligrafista es el nombre, sí. ¿Qué le parece a usted? Le confundimos más a la gente hasta este rato. Pues si yo le confundo, me hago cargo. Si no existe una cooperación eficaz, que avalada por un instrumento o un documento, suscrita entre el procesado y la fiscalía, no sirve para nada todo lo que se diga. Absolutamente, no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que la fiscalía ha quedado muy mal parada constitucionalmente o bien parada institucionalmente. ¿Usted qué dice? Yo diría que está bien. Yo diría que está bien parada. ¿En qué sentido? En que mire cómo están haciendo las cosas del Ejecutivo y el Legislativo sin contar con la función judicial. ¿Sí? Entonces de ahí nacen dos problemas. ¿No es cierto? Bien parada como institución, digo yo, en este sentido. Nacen dos problemas. ¿Por qué no le llevaron al doctor Vaca? Si tenían desconfianza de que se vaya a filtrar alguna información, era que le inviten y en el avión le digan, sabes que esta es la cuestión, punto. Y al regreso tú hablas. Y al paso les venimos trayendo a Delgado y al paso les venimos trayendo a Poli, en el mismo avión. Entonces, institucionalmente... ¿Y no era necesario además que arriesgue cualquier distorsión el señor presidente de la Asamblea, viajando él a traerle al detenido? Es que el señor presidente de la Asamblea Nacional, él no es intermediario de nada en la función judicial. Así está la prohibición expresa del 167 y 168 de la Constitución de la República. Trae a un potencial reo que se le está escapando a la justicia, que no ha podido capturarlo. Si de aquí se fue, sonreído, ¿cómo es que le traen de allá en avión fletado? Entonces usted tiene otra hipótesis, ¿cuál es? Completa.
mi hipótesis de que esto prácticamente no va a servir para nada. Y entonces, Al señor Pareja le van a imponer todas las penas que sea por los delitos que él supuestamente ha cometido. Supuestamente ha cometido. ¿y los comprometimientos que él habrá exigido en Miami? Él puede haber dicho lo que quiera, ¿O les pero eso de que él dijo lo que quiera, constitúyense en meros elementos de convicción que tiene la obligación de probar. Y prueba no en la fase de la delación. Prueba con todos los elementos ya para ir a juicio. O sea que le vienen sacando a la fuerza de esta residencia transitoria en la ciudad de Miami, le cogen y le traen. Por eso es que va el señor de la Senaín, y por eso es que va el subsecretario del Interior. Entonces, y va, yo sé dónde está, casi diciendo aquello, afirmando aquello. Yo le tengo vigilado, yo sé dónde está. Entonces van, buena nota, ¿no? Para la justicia, buena nota. Pero el error, el doctor Raza, dicen que es no haberle llevado al señor fiscal para entregarle in situ allí en Miami. Toma, así tenías que hacer. Alguna cosa de esas, ¿no es cierto? Así no le trate mal, pues así tenías que hacer. Es un invento del periodista. Tenga la bondad, doctor Raza. Bueno, hay que aclarar que no se trata de una captura, es una entrega voluntaria. Ni podía ser una captura en un estado extranjero. ¿A cambio de qué? Y esa entrega voluntaria tiene que haber tenido algunas conversaciones y algunos acuerdos que los vamos a ir sabiendo conforme vayan avanzando las horas. Yo no creo que ni los días, sino las horas. Y yo coincido con lo que decía Gonzalo Silva hace un momento. El problema es que jurídicamente, si no va a funcionar el mecanismo de cooperación eficaz al que el señor Pareja quiera someterse, de pronto puede salir por la culata el tiro político que fue claramente el viaje a trasladarlo al Ecuador. Porque no depende del señor Serrano como presidente de la Asamblea, ni del presidente Lenín Moreno, establecer cuáles son las condiciones del acuerdo de cooperación eficaz. Eso lo define el fiscal con el procesado. No depende tampoco la reducción de las penas, porque las penas van a ser impuestas por los jueces de la función judicial, de acuerdo con el pedido que les haga el fiscal. Y entonces, si no le informaron por lo menos al fiscal, yo no sé si sea tanto como para subirle en el avión o llevarle a traerle al señor Pareja, pero lo mínimo que debió haber existido es una coordinación elemental para que el señor fiscal esté informado, porque a él le va a tocar pues hacer la siguiente parte del trabajo. Digamos que la parte más importante del trabajo le va a tocar hacer a él. Firmar el acuerdo, suscribir las condiciones, presentarlas a los jueces y pedirles a los jueces que pongan los montos de pena. Él dice que no conoce nada al respecto. Y él dice que no conoce. O se hace el tiernito, como quiera. No sé, él dice que no conoce, yo creo que genuinamente él no conoció del operativo ni del proceso de negociaciones al que se estaba llegando. Ahora, eso en lo jurídico. En lo político vamos a ver si el objetivo se va a cumplir. Yo creo que hoy ya van a empezar a desencadenarse las reacciones políticas de esto en la Asamblea. Y creo que ahí va a tener sentido cuál es la participación del presidente de la Asamblea, del doctor Serrano, en el objetivo político. Vamos a ver cómo se pronuncian ya los asambleístas que tienen que regresar a sus funciones mañana, pero que ya empezarán a pronunciarse desde hoy, cómo queda el bloque de Alianza País. Porque claramente me parece que la intervención del doctor Serrano en este tema va a significar un parteaguas que les va a obligar a tomar posición a los asambleístas del país, de Alianza País. Y ahora vamos a ver entonces cómo quedan los números. Porque necesitan las 2/3 partes de la Asamblea para poder procesar el enjuiciamiento político del vicepresidente o para autorizar el enjuiciamiento penal, en el caso de que lo pida el fiscal. Vamos a ver qué pasa con el objetivo político. En lo jurídico yo coincido con Gonzalo Silva, hay más de un problema que puede complicar el objetivo político. ¿Cómo lee usted esta circunstancia desde ayer? Número uno, en el recuadro aparece el señor expresidente de la República, el señor Correa, y dice: van a traerle, de hecho le están trayendo a Carlos para acabar, para hacerle leña
y hacer pedazos de esa leña en la persona del señor, del principal implicado, que es el señor Glass, ¿no es cierto? Sale en defensa de su compañero, no solo de binomio, se habla de muchos nexos con él y que mutuamente conocían todas las cosas, eso se habla. Pero asimismo Fernando Alvarado, que estimo, los hermanos Alvarado están del lado del presidente Correa. O sea, todo lo que piensa el presidente Correa es de propiedad de los hermanos Alvarado. El uno está en Buenos Aires, Argentina, el otro anda por Guayaquil, con todo derecho. Están en su goce de privados a los tiempos, pero con poder. Y entonces uno de los señores Alvarado, Fernando, hace la siguiente afirmación. Dice, Lenín y Pepe César, dice así, Fernando, se han convertido en Batman y Robin. ¿Qué deduce usted, doctor Raza? Bueno, las reacciones... Hay una división interna, pero galopante, complicada, o ellos también quieren hacer como que el presidente Correa no sabe nada de esto, y el presidente Correa sabe algo de esto o no sabe nada absolutamente, doctor Raza. ¿Qué supone usted? La división es explícita desde hace tiempos. El tema es que ahora se va a tener que concretar en toma de posiciones. Ahora sí, en toma de posiciones. Yo creo que van a ser una minoría de personas del ala radical del oficialismo quienes van a quedarse con la posición del presidente Correa, y van a ser mayoritarios aquellos asambleístas que por lo menos tengan una posición intermedia, cuando no, ya que tomen partido por la posición del presidente Moreno. Obviamente las reacciones del expresidente Correa desde Bélgica, del vicepresidente de la República desde acá, de los señores Alvarado desde Twitter, de la misma asambleísta Marcela Guiñaga cuando pide que le inviten al fiscal a la Comisión de Justicia, tienen por objeto eso, contestar políticamente a la acción política que significa la traída de Pareja y Anuseli al Ecuador. Vamos a ver cómo se resuelve el tema en la dimensión política, pero se olvidaron, y creo que eso es un tema que van a tener que fortalecerlo y replantearlo, se olvidaron del actor fundamental de esa segunda parte, que es la Fiscalía General. Sumemos todas estas hipótesis, doctor. ¿Usted genera otra hipótesis un poco más esclarecedora, tal vez, doctor Julio César? Para mí, hay alguna explicación política, por supuesto, pero no tan incoherente como algunos lo plantean. ¿Por qué Serrano a Miami? Porque Serrano es el intermediario de Pareja. A quien Pareja busca es a Serrano. Y le dice que él quiere entregarse a la justicia ecuatoriana. Y claro, el intermediario, lo mejor que debió hacer él es llamar al fiscal. Es decir, vea, señor fiscal, tengo yo este mensaje de Pareja de que quiere entregarse a la justicia, hágase usted cargo de este particular y yo así le informaré al señor Pareja que usted es el encargado de resolver este problema y no es el mío. Pero bueno, ya tiene una explicación, Serrano, que vaya. Una segunda explicación. Dice que él no tiene ningún compromiso. Ahora han cambiado de palabras, dicen que creo que no hay ningún acuerdo, sino no sé qué palabras, se inventan palabras, que a la postre me parece que son mal castellano, pero bueno, eso es secundario. Dice que él no aspira a ningún cargo. Claro, no es un chanchullo, dice Ramiro Aguilar. Sí, aparte de que del cargo que actualmente ostenta. Pero en ese cargo le toca jugar un papel muy importante. Es el juicio político a Glass. A quien Serrano, a quien Pareja le acusa
explícitamente de ser el responsable de todas las incorrecciones que hubo en el manejo de este sector de la economía ecuatoriana. Pero quisiera agregar algunas cosas. Primero, ¿no es cierto? ¿Por qué Correa tan empeñoso en defender a Glass? ¿Qué vinculación tienen? Ya no de partido. Usted dice de negocios. El problema es que con esa defensa... ¿A eso nos conduce usted? Sí, es que con esa defensa tan apasionada, uno empieza a sospechar de él también. ¿Usted no sospechaba todavía? Yo diría, tenía un 40%, decía posiblemente, pero ahora yo diría que está en el 90% mis sospechas. De que Correa, por lo que sale a defensa del vicepresidente. De Glass, pues además, con evidencias tan claras, de que recibió dinero y pedía dinero, porque además era pedigüeño. No se satisfacía con lo que le entregaban, sino que pedía algo más. Entonces el problema es sumamente extraño. Grave. Pero grave creo que Moreno tuvo una elección discutible, pero ha logrado legitimar su cargo de presidente por las acciones y declaraciones que ha hecho en este último tiempo. Nadie este rato va a discutir la legitimidad de Moreno en la presidencia de la República del Ecuador. El problema que le viene después es muy serio. O confirma esta legitimación que le ha dado el pueblo ecuatoriano, más allá de lo que hayan decidido en las urnas, o se hunde y se sacrifica, lo cual me parecería una tontera, y Moreno no es tonto, porque sacrificar una legitimación tan notable como la alcanzada por él, inclusive más allá de Correa, pues, claro. Si este rato pues, sea Correa y Moreno le gana a Correa lejísimos, con más del doble seguramente, y por fin. Un 70-30 saldrían, en el mejor de los casos para Correa. En el mejor de los casos para Correa. Además, vea usted, este señor Alvarado, no sé cuál es. El Fernando. Se fue a la Argentina a asesorar a la señora Kirchner para que gane las elecciones. Y la señora Kirchner, tan honorable, que se consumía millones y millones de dólares en Argentina, a través de un hotel al que no llegaba nadie, ni siquiera ella misma, va a asesorarle para que triunfe. Y el resultado, cero. Es que claro, si hubiera tribunales electorales como el de Argentina, los resultados de los Alvarados sería cero. Pero cuando hay tribunales conchavados por los Alvarados, los resultados son que los Alvarados son unos genios y que se pueden ser contratados a cualquier campaña electoral de cualquier lugar del mundo. Son unos pero por fortuna Argentina no se deja engañar. Argentina le dijo a Alvarado, no estamos de acuerdo con los corruptos de aquí y con los corruptos del extranjero, y votaron en contra de Alvarado y contra de la señora Kirchner, porque Argentina ojalá recupere el valor que tuvo un momento. Argentina era uno de los grandes países de Latinoamérica, hasta antes que llegue este dictador redentor de masas de Argentina. Argentina tenía premio Nobel en ciencias, no en literatura solamente. Que era también, una segunda Europa, que tenía candidato. No era la primera. Aspiraba a estar claro. Tanto que nos miraba como europeos, decían, el resto de Latinoamérica se les subió el triunfo a la cabeza y creían que era lo mejor de Latinoamérica, que era realmente un gran país. Pero vino el populismo y lo jodió a la Argentina. Argentina este rato está entre los países más
tristes de Latinoamérica. Así es. Espero que con la este misma triunfo, ideología este triunfo, de esta alianza país. así es, o espero que este triunfo del pueblo argentino le abra la ruta hacia el futuro. ¿Qué le pide usted a Pareja Yanuseli o qué le pide usted al señor presidente Moreno? Mire, Gonzalo, Silva. Con la llegada del señor Pareja Yanuseli, la situación política y jurídica se ha complicado. Políticamente, pues, me imagino que aperturarán o solicitarán la apertura de un nuevo juiciamiento político en contra del señor Glass, me refiero a Glass, porque toda denuncia va en contra del señor. Pero necesitan las 2/3 partes para censurarle y destituirle, o sea, son 91.3, ¿no es cierto? El punto 3 ya tiene. El punto 3 ya tiene. Pues no vamos a llegar a esto. En el campo político. En el campo jurídico, si es que acaso se inicia o se solicita por parte de la Fiscalía al juzgado, a la Corte, para el procesamiento del señor Glass, que es la persona a quien se le menciona constantemente por parte del señor Capaya, de igual manera requiérese de la autorización del Congreso Nacional para el enjuiciamiento penal, es decir, los 91.3, ¿no es cierto?, que no van a conseguir. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Gonzalo, y pueblo ecuatoriano? Que a toda la ciudadanía le han considerado, ¿no es cierto?, como parte integrante de este manual del idiota latinoamericano, escrito por Vargas Llosa. Creen que todos somos unos idiotas. Y para esto, manifestarle, es porque existe una constitución que permitió todo este mare magnum en beneficio de todos estos responsables. ¿Nos han subestimado, doctor Raza? ¿Nos están subestimando, doctor Raza? Lo que pasa es que en 10 años pasaron tantas cosas que en el acumulado llevó a que el realismo mágico se quede corto en realidad, ¿no? Y parte de los rezagos de eso son, por ejemplo, estas arrogaciones de funciones que se hacen creyendo que todavía se está en el Ministerio del Interior, yendo a traer a los detenidos, haciendo acuerdos con ellos. Pero ojalá en bien de la institucionalidad esto vaya cada vez desapareciendo de a poco, y ojalá el presidente Moreno ponga las cosas en su lugar, y ojalá el presidente Moreno diga la institucionalidad funciona o debe funcionar de esta manera. Una cosa es colaborar, otra cosa es ignorar quiénes son los protagonistas del proceso, como se ha hecho en este caso. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que puedes estar